24. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Solamente vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer, yo le voy a dar lectura, usted sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Verso 2 dice: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, infinitamente, Padre, por permitirnos el estar delante de tu presencia el día de hoy y el que puedas hablar a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, que no sea solamente un domingo más, una palabra más de todas las que oímos entre semana, sino que verdaderamente hoy, Señor, tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, y podamos asimilar esta palabra en nuestras vidas, Señor, de tal manera que, Señor, nuestras vidas sean transformadas por medio de ella, Señor. Pedimos la obra de tu Espíritu Santo, el cual, Señor, es el que da entendimiento y comprensión de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos estado meditando en el libro de Segunda de Crónicas. Para todos aquellos que todavía no meditan o todavía no sabe de qué se trata la meditación, vamos a empezar ya la siguiente semana con el taller de meditación bíblica para todos los que no lo han tomado, y los que lo han tomado y no ha quedado claro cualquier cosa, pues lo pueden tomar sin ningún problema. Estamos nosotros teniendo este devocional diario con Segunda de Crónicas. Ya vamos en el capítulo 24, tiene 36 capítulos, o sea que todavía nos falta un buen tramo, pero hemos estado viendo a estos reyes del libro de Segunda de Crónicas, cómo son evaluados por su relación con Dios. Y dentro de todos estos reyes vemos reyes que buscan a Dios y que son bendecidos por Dios por esa búsqueda, pero ninguno de estos reyes que busca a Dios es perfecto. En algún momento de su vida o se desvían o tienen un pequeño traspié en su relación con Dios y Dios vuelve a ellos, o definitivamente algunos de ellos, después de haber buscado a Dios al principio, después ya no quieren nada de Dios y se corrompen. Otros reyes hemos visto que definitivamente son reyes malos que no buscan a Dios. En el caso de hoy nos toca ver al rey Joás. El reino de Judá sufrió una situación terrible porque Josafat, al dejar entrar y emparentar con el reino del norte, su hijo Joram se casa con Atalía, hija del rey del norte. Y recordemos que esta situación es por política. En el tiempo en que vemos los relatos bíblicos, sobre todo el Segunda de Crónicas, para poder concretar la paz o estar bien con los reinos vecinos, lo que se hacía comúnmente era que los reyes de ambas naciones daban a sus hijos para que estos se casaran, y entonces así los reinos se pudieran unir, estuvieran más fortalecidos en todas las áreas. Y bueno, en este caso no fue la excepción. Josafat y Acab, rey del norte, hacen esta unión entre sus hijos, y el que salió perdiendo fue el reino del sur llamado Judá. ¿Por qué? Porque el reino del norte, gobernado por Acab, era uno de los reyes mencionados en la Biblia como el peor de los reyes hasta ese momento de todos los que habían gobernado Israel del norte. Ahora, Israel del norte, cabe recalcar que nunca tuvo un rey bueno, pero Acab
es mencionado como el peor. Con el rey Josafat, que es mencionado como un rey bueno, emparenta con este rey y de ahí se detona toda la situación. El día miércoles profundicé en esta área para todos aquellos que no quieren entender esta parte, ver cómo fue metiéndose esta mujer, sonsacó a su esposo, influyó a su esposo para que actuara impíamente, y cuando Joram toma el reino, hijo de Josafat, lo primero que hace es matar a todos sus hermanos para que no pudieran proclamarse o ir contra él como rey. Él muere y se queda su hijo Ocosías, y este Ocosías fue manipulado por su madre Atalía completamente e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ambos reyes, tanto Joram como Ocosías, vivieron como los reyes del norte. Dios interviene y en juicio mata a la casa de Acab, y en el capítulo 23 que nosotros estuvimos meditando estos días, Dios mata y permite que se mate también a Atalía. Y entonces el linaje de David todavía permanece con el rey Joás, que vemos en el capítulo 24. Pero hoy quiero hablar de este punto. ¿Por qué? Porque uno de los personajes que Dios utilizó para que este rey pudiera estar en este momento en el trono y pudieran matar a Atalía, esa mujer que había usurpado el reino y que gobernó durante varios años en Judá, fue un sacerdote llamado Joiada. Este sacerdote cuidó de Joás desde muy pequeño. Y en el capítulo 24 menciona lo siguiente, verso 1. Quiero que vea el verso 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Ahora, el verso 2 tiene una peculiaridad. Dice: e hizo Joás, ¿qué, hermanos? Lo recto ante los ojos de Jehová. La peculiaridad viene en lo que sigue después. Dice: todos los días ¿de quién? De Joiada, ¿qué? El sacerdote. Y esto domina y gobierna todo el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Porque ciertamente, hermanos, en ocasiones somos influenciados por ciertas personas para hacer ciertas cosas. Eso se puede ver en el mundo, pero también en la iglesia. O sea, en otras palabras, lo voy a decir coloquialmente, ¿sí? Hay personas que nos instan, nos impulsan, nos hablan, nos exhortan a seguir a Dios. Y en ocasiones estas personas que son instruidas, animadas a seguir a Dios, lo hacen. Pero el hacerlo no significa que la persona es una persona de Dios. No nos confundamos. Aquí el pasaje es bien claro. Y dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuándo? ¿Todos los días de qué? ¿De su vida? No. Bueno fuera que el pasaje dijera que siguió a Jehová e hizo lo recto todos los días de su vida. No. Lo hizo ¿cuándo? Todos los días ¿de quién? De Joiada, ¿qué? El sacerdote. Este Joiada, sacerdote, fue el que cuidó junto con su esposa a Joás, y lo guardó de Atalía para que no lo matara, porque Atalía quería matar a todos los que podían usurpar el reino. Lo que vemos aquí es de que este niño, vamos a decirlo así, desde pequeño, fue instruido por este sacerdote. Ahora podemos pensar que nosotros, que este niño hizo lo recto y que después de que murió Joiada,
siguió haciendo lo recto, pero la verdad es que no. Si nosotros leemos el verso 3, dice lo siguiente: y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró ¿qué? Entonces cuando vemos este pasaje nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué tendrá este pasaje de raro? ¿Qué tendrá de raro? Hermanos, el problema aquí es interesante. ¿Quién tomó para él 2 mujeres? ¿Quién? Entonces podemos pensar, ¿sí?, que aún este Joiada estaba, sacerdote, estaba en realidad en cierta manera influenciado por las costumbres paganas. Recordemos esto. Recordemos que David tuvo muchas mujeres. Salomón no es el rey de todas las mujeres, tuvo 1000, ¿sí? Y sus hijos, Roboam, Abías, Asa, Josafat y todos los que siguieron después, como Joram, como Ocosías y hasta Joás, todos ellos tenían una peculiaridad: tomaban muchas mujeres. Y por lo regular, hermanos, por lo regular, estas mujeres eran mujeres de pueblos paganos, que influenciaban sus vidas hacia la adoración a otros dioses. En el caso de Joiada, vemos aquí que aunque era un sacerdote que cuidó a Joás para que no fuera muerto y el linaje de David permaneciera, y que fue usado por Dios para matar a Atalía, poniéndose de acuerdo con la guardia y todo para poder matarla y poner a Joás como rey, no era perfecto. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí el verso 3, dice: y Joiada tomó para él ¿qué? 2 mujeres y engendró ¿qué? Hijos e hijas. Entonces la misma Biblia nos está mencionando que este hombre que estaba cuidando a Joás y que estaba influenciando a Joás era una persona que buscaba a Dios, que era un sacerdote de Dios, pero que, entre comillas, había ahí un detallito. Ahora, no nos vamos a ensañar con Joiada, no, para nada, porque era un hombre de Dios y fue utilizado por Dios, aunque no fue perfecto. Lo entendemos, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora, verso 4. Dice: después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Era obvio, ¿no, hermanos? Pues el que lo crió fue el sacerdote. Él estaba acostumbrado a, seguramente, las cosas de Dios, junto con el templo, porque ¿dónde servían los sacerdotes? En el templo. Entonces este hombre, influenciado por Joás, lo que hace en su reinado, ¿qué es? Dedicarse a restaurar ¿qué? La casa de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente en todo el lapso que vemos en el que reinó tanto Joram, tanto Ocosías como Atalía, el templo se descuidó y fue saqueado el templo. Entonces llega este hombre influenciado por Joiada, sacerdote, y lo que hace es restaurar el templo. Era algo común. Verso 5. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoger dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Verso 7. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas sagradas de la casa ¿de quién? De Jehová. Entonces en esa condición se encontraba. Entonces vemos que este hombre, este rey, Joás, quiere edificar la casa de Dios, restaurar la casa de Dios, ¿sí? ¿Por qué había pasado esto en el tiempo pasado? Verso 8.
Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y echaron en el arca hasta, ¿qué dice? Hasta llenarla. Entonces hubo una recolecta, vamos a hacer una ofrenda para repararla. Y entonces en todo Judá y Jerusalén pusieron un arca fuera del templo y echaban ahí sus monedas, su dinero, etcétera, y se llenó, dice, y hasta llenarla, dice el verso 11. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían, ¿cómo? Mucho dinero. No, hoy no vamos a hablar de dinero, hermanos, no vamos a hablar. 12. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices de hierro y de bronce para componer, ¿qué? La casa de Jehová. Hasta aquí todos nosotros decimos, este hombre, wow, ¿no? Es un hombre de Dios que ponía esmero en la construcción del templo, porque el templo, ¿qué representaba? La presencia de Dios en el pueblo. Perfecto. Verso 13. Hacían pues todos los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y reconstruyeron la casa de Dios y a su antigua condición, y la que consolidaron. Wow, impresionante, ¿no? Entonces vemos esta parte donde este hombre se esmera en las cosas de Dios, en el templo. Muy bien. Verso 14. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocausto continuamente en la casa de Jehová todos los días. ¿De quién? Es interesante que el autor vuelva a mencionar que esto se hizo ¿cuándo? Ya van 2 veces dentro de estos versos que menciona que se hizo hasta el tiempo de ¿quién? De Joiada, el sacerdote, ¿sí? Entonces yo creo que usted, si no ha leído la historia, seguramente ahorita ya usted entendió o se preguntó mínimamente qué pasó con este rey y con este pueblo después de que murió Joiada, ¿o no? Verso 15. Mas Joiada envejeció. Leemos juntos lo que sigue, dice: y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Wow, estaba grande, ¿no? 130 años. Y murió, y ahora sí, por fin, lo que nos dijo 2 veces pasó. ¿Qué pasó? Murió. Entonces viene lo interesante. Verso 16. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. 17. Leemos juntos el 17, hermanos. Dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey, ¿qué hizo? Los oyó. Verso 18. Ponga atención, yo lo leo. Dice: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a la imagen y a las imágenes, ¿qué? Esculpidas. ¿Qué pasó? Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Entonces, ¿cómo es posible que después de que muere este hombre, el rey junto con el pueblo se desvíe totalmente opuesto a lo que ellos estaban haciendo antes?
Verso 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Mas ellos, ¿qué, hermanos? No les escucharon. Entonces Jehová empezó a enviar profetas que les dijeran: están mal, vuelvan, cambien, no hagan eso. Verso 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Ahora aquí yo quiero recalcar, ¿Zacarías era hijo de quién? Del sacerdote Joiada, ¿no? O sea, ¿de quién? O sea, ¿de quién? Del sacerdote que crió ¿a quién? Al rey. Sí, me acuerdo que ¿se acuerdan que les dije? Fue quien crió al rey desde pequeño. Por lo tanto, podemos pensar que este Zacarías que aparece aquí, que es hijo de Joiada, posiblemente se crió junto con Joás. No sé si me estoy explicando. Ahora, le estoy haciendo esto para resaltar lo que viene. Seguramente el rey se crió con este Zacarías. No sabemos si era mayor, menor, no sabemos. Pero lo que sí podemos entender es que Joás vivió con la familia de Joiada y que convivió con sus hijos. Y posiblemente toda la vida que vivió Joiada, o sea, el sacerdote. Entonces seguramente convivieron juntos, no sabemos durante muchos años, pero convivieron juntos. Entonces Zacarías y Joás se conocen. Y entonces aquí dice que entonces Dios toma por medio de su espíritu a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y leo el verso 20 lo que sigue: y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo. Leemos lo que les dijo, hermanos. Dice: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, ¿el qué, hermanos? Él también os abandonará. Verso 21. Yo lo leo, dice: pero ellos hicieron, ¿qué, hermano? Conspiración contra él. O sea, ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Zacarías. Entonces, estos ellos involucra ¿a quién? Al rey y a los príncipes y al pueblo. Dice aquí: y por mandato del rey, leemos juntos lo que sigue, dice: lo apedrearon hasta matarlo en el patio. Si usted lee este pasaje sin leer el verso 1 y 2 y leer todo lo que hizo en la casa de Jehová, ¿no le parece que es otra persona? (22) dice: así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Le salvó la vida, hermanos. Atalía los quería matar a todos, pero Joiada le salvó la vida. Dice: antes mató a su hijo, quien dijo al morir, leemos lo que dijo: Jehová lo vea y lo demande. ¿Cómo termina esta historia? Verso 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, leemos lo que sigue juntos, hermanos. Dice: Jehová entregó en sus manos a un ejército muy numeroso, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama. ¿Y qué, hermanos? Y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de ¿qué? De los reyes.
Ok, hasta aquí vamos a ver este pasaje. ¿Qué pasó entonces? ¿De qué estamos hablando y de qué tenemos que hablar el día de hoy? Este hombre buscó a Dios mientras el sacerdote llamado Joiada estaba vivo. Pero muerto Joiada, este hombre cambió totalmente. ¿Por qué? Porque la fe de la fe de Joás dependía ¿de quién? De Joiada. Y todo lo que hizo dependía de quién? De Joiada, el sacerdote. Esto es común cuando las personas dependen de la fe de otros, llámese padres, líderes espirituales o amigos. Es normal que en algunos momentos de nuestra vida vengamos a la iglesia obligados. Sin embargo, cuando esa influencia se retira, su verdadero compromiso con Dios o la falta de él queda al descubierto. Yo nomás quiero que usted vea lo siguiente: si no hay alguien que te está impulsando, estuvieras hoy aquí, no me conteste. Dice el verso 2 del 24: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Hermanos, es importante la convicción personal, o sea, que estemos convencidos personalmente de lo que vamos a hacer. Tenemos que tener una fe genuina, propia, nosotros, la persona. Que esa persona tenga una relación con Dios. Se tiene que buscar que esa persona tenga una relación con Dios, que no dependa de alguien para que haga algo, para que venga a la iglesia. Posiblemente en un momento, vuelvo a insistir, seamos obligados o traídos o animados por alguien a hacer las cosas de Dios, pero si esa persona falta y tú no tienes una relación personal con Dios, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Dice entonces el verso 15: mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Dice el verso 18: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. ¿Cuál es el peligro de la superficialidad espiritual? Alejarse de Dios. Entonces Joás muestra cómo la superficialidad espiritual puede llevar a la caída moral severa. O sea, lo que hizo, hermanos, al matar, yo lo veo así, yo lo diría así, a matar a casi uno de sus hermanos. Porque, queramos o no, hermanos, cuando un niño chico crece con tu familia, no sé cuántos lo han hecho, que uno de sus sobrinos, o alguien crezca con su familia, ¿no se llevan como hermanos? ¿Cómo es posible que este Joás haya matado a Zacarías? Entonces, su búsqueda de Dios de al principio de Joás, ¿qué era? Apariencia. Su construcción e interés por el templo, ¿qué era? Algo superficial. ¿Movida por quién? Por alguien más. Hermanos, ¿qué significa esto? Quisiera que fuéramos al capítulo 28 de Primera de Crónicas, capítulo 28.
verso 9. Mire lo que le dice a David a Salomón, su hijo. David ya está viejo, él sabe que él no va a construir la casa de Dios, sabe que va a morir. ¿Y cuál es el consejo que le está dando a su hijo? Dice el verso 9: y tú, Salomón, hijo mío. La primera frase que vemos ahí, ¿qué es? Reconoce a quién, hermanos. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele, ¿cómo? Con corazón perfecto y con ánimo, ¿qué? Voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todos los intentos de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él, ¿qué, hermano? Te desechará para siempre. ¿Qué es lo que le está diciendo David a su hijo? David, seguramente Salomón, conocía, entendía y veía cómo David adoraba a su Dios, a Jehová. Eso lo podemos saber. Pero eso no garantiza nada de que los hijos sigan los pasos de los padres. Pueden ser obligados y traídos forzosamente a la iglesia. Eso lo entendemos, ¿sí? Y es más, hágalo. Sí, para otras cosas, que no sea para esto. Mal no le vamos a hacer. Lo que buscamos es lo que busca ¿quién? David. ¿Qué busca? Que Salomón no siga a Dios por imposición de su padre, sino por quién, por él mismo, que le reconozca como Dios. Dice, reconoce al Dios de tu padre. Esa palabra reconocer significa conocer experimentalmente, de experiencia, con la experiencia. Entonces, mientras más comunión tenga él con Dios, va a conocer al Dios que David adoraba. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces el corazón de David está en que Salomón no haga las cosas mecánicamente, sino que conozca verdaderamente a Dios. La siguiente frase dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo, ¿cómo? Voluntario. ¿Qué es voluntario? Sí, pero voluntario es que él lo haga, no por mandato de David. No porque Joiada estaba ahí, entonces ahí vamos a edificar el templo bien bonito. Es más, hasta estaba bien preocupado. Oye, ¿por qué no han hecho lo que les dije? ¿Qué vemos ahí? Ay, decíamos, Joás, bien preocupado por el templo, ¿no? ¿Qué era eso? Pura apariencia. Pura apariencia. Dice con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de ¿qué? De los pensamientos. O sea, Jehová sabe quién eres, cómo eres y lo que piensas. Usted sabe, usted piensa que Dios no sabía cómo era Joás. No sabía que era superficial todo lo que él hacía. No, usted sabe que usted piensa que Dios no sabía que este hombre lo que hacía era totalmente influenciado por Joiada, y que él, si por él fuera, no haría nada. Entonces aquí, hermanos, hay algo más que quiero mostrar ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Este hombre era obviamente influenciado por Joiada, pero hay un pasaje en el verso 17 y 18 que nos habla del carácter de este hombre en realidad. ¿Cómo era? Verso 17, capítulo 24, Segunda de Crónicas, verso 17 y 18. Dice, muerto Joiada, vinieron ¿quiénes, hermano?
los príncipes de Judá y ofrecieron, ¿qué dice ahí? Obediencia al rey. ¿Y qué? Ok, vean esta parte, ¿no? Vienen los príncipes y dice que le ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Verso 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por ¿qué? Su pecado. Ok, el pasaje no nos dice que los príncipes fueron los que en cierta manera le hablaron bonito a Joás y lo hicieron desviarse. Pero la idea que nos da el verso 17 y 18 es que cuando llegan estos reyes y le hablan bonito y le dicen, te vamos a servir, rey, ¿qué empezaron a hacer? A olvidar la casa de Dios y a ir sobre otros dioses. Entonces, ¿qué entendemos aquí de este hombre? Era fácilmente influenciable. O sea, cualquiera que le hablara bonito, Joiada lo crió, lo instruyó y él siguió mientras Joiada estuviera. Pero ahora los líderes del pueblo vienen, se someten y entonces, ¿qué hace? Se corrompe. Es un hombre que está altamente influenciable. O sea, cualquiera que viniera y le hablara bonito y le dijera, lo iba a hacer. Pero vino Zacarías, uno de los que él conoció, hijo de Joiada, ¿y qué hizo? En lugar de influenciarse, ¿qué hizo? Lo mató. ¿Qué nos deja esto de entendimiento para nosotros, hermanos? Vamos al libro de Efesios, busquemos el libro de Efesios. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del verso 11 en adelante, hermanos. Efesios capítulo 4 del 11 en adelante dice: y él mismo constituyó a unos, ¿qué hermanos? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Y maestros. Si se da cuenta, todos estamos hablando acerca de la palabra de Dios, de la instrucción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si él constituye apóstoles, ¿de qué hablaron los apóstoles? De la palabra de Dios. Dice profetas, ¿de qué hablaron los profetas? ¿De qué hablan los profetas? De la palabra de Dios. Los evangelistas, ¿qué llevan? La palabra de Dios, el mensaje de Dios. Los pastores y los maestros, ¿de qué hablan? De la mano. Entonces estamos hablando de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, del evangelio. Verso 12. ¿Con qué finalidad Dios pone estos hombres que hablen de la palabra de Dios? ¿Con qué? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Entonces la intención de Dios es perfeccionar a la persona. ¿Qué idea tenemos de esto? Madurar, crecer. ¿Para qué? Dice ahí el verso 12, terminó, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, leemos todos juntos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. O sea, la intención de Dios es poner a estas personas que enseñan la palabra con el propósito de que las personas, su iglesia, crezca y se vaya perfeccionando a través de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Y al tener ese conocimiento de Dios, crezca esta persona y crezca esta iglesia para llegar, dice aquí en el verso 13, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Entonces,
la intención de la predicación, la intención del mensaje, la intención de una persona que está enseñando, como en el caso de Joiada, la intención era que este hombre fuera un hombre de Dios, ¿o no? Pero lo que vemos, la realidad que vemos es que en realidad no fue así. Verso 14. Leemos juntos el verso 14, dice, hermano: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por dondequier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. ¿Qué, hermanos? Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Dios quiere perfeccionar su iglesia? ¿Para qué? Para que cuando vengan los príncipes y le hablen bonito a la iglesia, ¿qué? Esta no se vaya para allá y se vaya para allá y se vaya para allá, se vaya para allá. Cuando veo estos pasajes y cito estas partes, hermano, me acuerdo mucho de un hermano que llegó a mi casa hace unos años y me dijo: pastor, ya no quiero estar en la iglesia, le vengo a dar las gracias y vengo a decirle que gracias por todos estos años, y me voy a ir a otra iglesia. Y le dije: ah, sí, oh, qué bueno, está bien, te felicito, le dije. Ah, no le dije así, le dije: ¿me puede decir la razón? Sí, él como que quiso darme muchas vueltas, pero iba con su esposa, y su esposa era sincera. Ella dijo: voy a decir la verdad. Interrumpe a su esposo y me dice: un día llegó, ahí vendíamos nosotros allá abajo, dice, y un día llegó una hermana de otra iglesia y nos dijo que nos había soñado, que había soñado a nuestros hijos en su iglesia. Había soñado a nuestros hijos en su iglesia y que todos estábamos adorando al Señor. Y pues nosotros dijimos: pues ella lo soñó y nuestros hijos están perdidos. Eso quiere decir que Dios los va a traer a Él, pero no en la iglesia donde estamos, sino ¿dónde? En otra iglesia. Y le digo: ¿por esa razón se van? Sí. Bien, pues ¿qué les puedo decir? Si Dios dicen que ustedes que les habló, perfecto. ¿Saben qué sucedió? Ni sus hijos ni ellos siguieron el evangelio. ¿Pasa lo que vemos aquí, hermanos? Sí. Una persona totalmente influenciable que al final no quiere nada de Dios, y que si alguien le habla se va, se corrompe. ¿Puede una persona estar en la iglesia de Dios sin ser cristiano? Sí. ¿Qué buscamos de nuestros hijos? Que nuestros hijos conozcan verdaderamente a Dios y que no nada más vengan obligados para que conozcan de Dios. Queremos que ellos conozcan al Dios que nosotros alabamos, ¿o no, hermanos? Pero también nosotros, hermanos, como padres, como personas adultas, debemos de crecer en el evangelio y la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan, dice aquí, para que no sean niños ¿qué? Fluctuantes. ¿Qué significan niños fluctuantes? Hermanos, un niño que fluctúa, ¿qué es eso? Un niño pequeño, que no es estable. Un niño, todavía no estamos hablando de la iglesia, un niño no es estable. Como un barco, dice aquí, llevado por dondequier viento de doctrina. ¿Qué hace un barco? Si no tiene timón, ¿qué hace? Pues donde lo jale el viento, y para allá va. ¿Por qué? Porque no crece, porque no madura, porque la palabra de Dios no está haciendo algo, no conoce a Dios. Dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del hedor. Verso 15, leemos juntos el verso 15.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es ¿quién? Cristo. Cuando vemos a Joás, yo me imagino que todo el tiempo que Joiada estuvo vivo, él pensó que este hombre era de Dios. Joás. No sé si me estoy explicando. El sacerdote Joiada, para él, o sea, toda su vida, hasta que él murió, él pensó que Joás, quien él había protegido, cuidado y salvó de la muerte, él era hijo de Dios, era un rey que buscaba a Dios. Pero la realidad, hermanos, es que no era así. O una de dos, o fingía Entonces, ¿se puede fingir durante años que estás buscando a Dios? Sí. ¿Cuál es la prueba? Joás. Joás. Pero cuando se acaba la influencia, quien te está jalando y diciendo, vamos a meditar, vamos a orar, vamos a la iglesia, vamos esto, ¿qué sucede? La realidad, se deja ver la realidad. Hay un pasaje que a mí me impresionó también, y está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Verso 1 dice: todos, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo dice ahí? Peligrosos. Verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a quienes, a los padres, ingratos e impíos. Hermanos, antes de leer, si ustedes ven este pasaje, mi pregunta es: ¿usted cree que está hablando de personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Miren lo que está diciendo, o sea, la radiografía que está mostrando aquí de estas personas, ¿qué es? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Verso 3: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de ¿qué? De lo bueno. Vuelvo a preguntar, no me conteste, vuelvo a preguntar: ¿usted cree que está refiriéndose a personas fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? No me conteste. Verso 4: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de ¿quién? Que de Dios. Entonces, según este verso 4, ¿de quién estamos hablando? ¿De personas que están fuera o dentro de las iglesias? ¿Dónde? Dentro de las iglesias. Pero ¿cómo puede existir una persona que esté dentro de la iglesia y vivir como dice el verso 2, 3 y 4? ¿Cómo? Eso significa que hay personas que fingen. O que fingen. O que están forzados a ir o a hacer las cosas, etc. Pero hay un pasaje más aquí en el verso 3, capítulo 3, el verso 6 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas ¿qué? Concupiscencias.
Verso 7, leemos juntos, dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y estuve investigando mucho tiempo acerca de a qué se refiere este verso 7. En la gran mayoría de los estudiosos habla de que se refiere a las personas del verso 2 al verso 5. O sea, ¿por qué dentro de la iglesia hay personas amadoras de sí mismas, avaras, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Verso 7, leemos juntos otra vez el 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar ¿a quién? En otras palabras, este verso dice: nunca maduran, no crecen. Esa palabra no hace algo en esas personas. Al final, todo sale a la luz, ¿o no, hermanos? Hasta la personalidad del verdadero creyente y hasta la personalidad del que no lo es. No engañamos a nadie, porque Dios conoce, según lo que mencionó David a Salomón, Dios conoce las intenciones de ¿qué? De nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce por qué estamos aquí, el motivo del por qué le servimos, el motivo del por qué hacemos las cosas. Es claro que yo no lo sé, es claro que ustedes no saben. Lo que ustedes saben es cómo están ustedes, pero no sabemos de nosotros hacia afuera. El que sí lo sabe, ¿quién es? Es Dios. Y si tú no maduras, vas a vivir como estas personas. Y si tú no creces en la palabra de Dios, vas a vivir como estas personas. Y vas a pasar años en las iglesias, vas a pasar años en la iglesia, y al final tu vida va a ser la misma. Y cuando se acabe la influencia que te hace venir y estar, lo que vas a decidir es irte al mundo. Va a venir otra persona y te va a decir: es que te soñé en mi iglesia con tus hijos. Y entonces vas a llegar a la casa y vas a decir: pastor, ya me voy. ¿Qué podemos ver entonces a través de este pasaje? Quisiera ir un pasaje más. Mateo capítulo 7. Es un pasaje que usted conoce perfectamente. Mateo capítulo 7. Verso 21 y 22, dice así. Vamos a leer el verso 21 juntos. Dice, hermanos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí, ¿quién entra? ¿Quién entra al cielo? El que hace la voluntad del Padre, ¿no? Y créame cuando le digo que muchas personas, cuando hablan de la voluntad del Padre, es hacer cosas buenas. Piensan eso. Por eso es importante leer el 22. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. ¿Qué dice, hermanos? Leemos juntos. ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, ¿el profetizar en el nombre de Dios, de Jesús, es bueno o malo?
¿Entra dentro de las cosas que menciona la Escritura? ¿Sí o no? Sí. En tu nombre echar fuera demonios, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Entra dentro de todas las cosas buenas que habla la Escritura? Sí. El hacer muchos milagros en su nombre, ¿es cosa buena o mala? Buena. ¿Entra dentro de las cosas que menciona la Escritura? Sí. Verso 23. Leemos juntos el verso 23, dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Cómo es posible que al que profetiza, al que echa fuera demonios y hace milagros en todo en el nombre de Jesús, en lugar de decirle que es un hacedor de buenas obras, le dice hacedor de qué? De maldad. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer cosas, hermanos. ¿Saben de qué se trata? De ser. ¿Quién eres? ¿Eres un hijo de Dios que ha abierto su corazón a Jesús para que Él gobierne su vida? ¿O simplemente eres una persona que te acostumbraste a estar en la iglesia, a formar parte de la iglesia, a escuchar la iglesia? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos pensar que son cosas buenas. Estar en la iglesia me ayuda, pero te ayuda, pero nunca has abierto posiblemente tu corazón a Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No se trata de hacer, se trata de ser. ¿Quién eres? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Por qué Joás al final terminó haciendo lo que hizo? ¿Por qué? Porque no era un hijo de Dios, porque no había nacido de nuevo, y al final su naturaleza, aunque por un tiempo estuvo, no sé si decir que fingiendo, yo creo que lo hacía porque amaba a Joiada, ¿no le parece? ¿Sí? Y a lo mejor lo hacía con un corazón bueno. Se preocupaba por la casa de Dios, por buscar a Dios, me imagino. Pero al final, una persona que no nace de nuevo, una persona que finge solamente, termina, hermanos, su propia naturaleza saliendo a la luz. Ahora, puede ser que esa persona todo el tiempo la pase en la iglesia, pero entonces Jesús les dice: entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te pueden traer o no? ¿Puedes estar aquí por obligación o no? A lo mejor lo decidiste tú, pero ese no es lo importante. Lo importante es cuando el evangelio, la palabra de Dios que es predicada, verdaderamente aterriza en ti, está en ti y te hace cambiar y te hace reaccionar ante Dios. Y eso solamente lo puede hacer una persona que ha nacido de nuevo, una persona de Dios, una persona que busca verdaderamente a Dios. Una persona que no es de Dios es fácilmente manipulable, influenciada, y anda para todos lados, rebotando por todos lados, buscando iglesias, a ver dónde está mejor, y esto y aquello, y así está, por todos lados. Una persona madura, que crece en el evangelio, que crece a través de Cristo en una iglesia, es porque la palabra de Dios está haciéndola crecer y madurar. Mientras no maduremos, estaremos en las iglesias, metidos dentro de las iglesias, pero amadores de sí mismos, avaros, intemperantes, vanagloriosos, avaros, desleales. Está hablando de las personas que estaban en la iglesia, no de afuera.
¿Y cuál es el diagnóstico de Pablo para Timoteo? ¿Qué les dice? Estos son personas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a la madurez, nunca llegan a la verdad, al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿quiénes somos? No es qué hacemos, ¿quiénes somos? Hermanos, la vida de Joás nos recuerda, ¿sí?, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre no es hacer cosas solamente, no, se trata de ser hijo de Dios, nacer de nuevo. ¿Eres un hijo de Dios?